Reciban un cordial saludo a cada uno de los que están ahí frente a su dispositivo. Sean todos bienvenidos a este programa Tiempos Finales. Estos son tiempos donde necesitamos cada día mejorar nuestra relación con Dios, mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo cada día en oración, estando en oración cada momento, cada instante de nuestra vida, de nuestra existencia. Es ahora donde nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en comunión con Dios. Es lo que Dios desea de nosotros, que tengamos una plena comunión con el Señor y podamos someternos a lo que está escrito en la palabra de Dios, en lo que está establecido allí, porque ella es la que nos da la dirección correcta para que caminemos hacia la eternidad. Es aquí en la tierra donde tenemos que definir dónde vamos a pasar la eternidad y necesitamos cada día estar sometidos a la palabra de Dios, viviendo como Dios quiere que vivamos, en obediencia a su palabra. El tema que quiero compartirles en esta hora o en este día o en este tiempo es acerca de los sufrimientos de Cristo. Estos tiempos en que estamos viviendo son tiempos donde la humanidad cada día se está alejando de Dios, cada día está menos interesada por conocer al Señor, por aceptarlo en su corazón, por arrepentimiento, por arrepentirse. Y estos son tiempos donde son cada día cumplimientos proféticos. La palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad, en vivo y a todo color. Estamos pasando, o la tierra está pasando por un momento, como la Biblia lo describe, como los dolores de parto, Y por lo tanto, yo le animo y le invito de que de verdad en cada uno de estos mensajes que son transmitidos puedan prestarle la mayor atención debida que se requiere, que se debe de tener para poder entrar en un conocimiento pleno de la verdad. La verdad está en Jesucristo. La verdad está registrada en la palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo en estos tiempos ya estaba establecido, ya estaba escrito en la palabra de Dios, ya estaba escrito en la Biblia. Por eso las noticias que se están dando para nosotros los cristianos, para los que estudiamos la Biblia, para los que estudiamos lo escatológico y lo teológico, entramos en el conocimiento de lo que está aconteciendo, entramos en el conocimiento de lo que va a acontecer a partir de ahora, para el mañana o para pasado mañana, para los meses que vienen. Pero bueno, ese no es el tema, pero es algo que quiero enfatizar porque lo que nosotros tenemos que estar es advertidos por la palabra de estas cosas. Pero vamos a entrar entonces en el tema que se refiere a los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Esos sufrimientos, ¿por qué se dieron? ¿Por qué están escritos? O mejor, ¿por qué razón o cuál fue el motivo por el cual Jesús padeció en la cruz? ¿Por qué vino a morir en una cruz, a sufrir? Porque él no tenía la necesidad, estaba en su trono, no tenía la necesidad de morir en la cruz, no tenía necesidad de sufrir, pero frente a un mundo y a una humanidad que se pierde, Dios le da la oportunidad a través de Jesús de que el mundo o la gente que quiera salvarse, entonces sepa estos sufrimientos y por ende también estos sufrimientos puedan ayudarnos en los sufrimientos que nosotros pasamos en esta tierra, porque aquí donde estamos, en esta tierra, pasamos por momentos muy difíciles, por sufrimientos, por circunstancias adversas, y más aún cuando nosotros somos hijos de Dios, más aún cuando nosotros somos creyentes y nos hemos arrepentido
venido y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Satanás se opone a esto porque Él no quiere que nadie se salve. Él no quiere que tú te salves ni que yo me salve, y por lo tanto Él nos ataca fuertemente y hay sufrimientos tan tremendos que podemos nosotros, a veces no podemos resistirlos, mejor, no los resistimos, y solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Él podemos resistirlos. Ahora, Jesús padeció por un motivo, por un propósito, y es de salvar a todo aquel que lo acepta a Él como Jesús, como Señor y Salvador. Es decir, repito, como aquel que lo acepta como Señor y Salvador. Vamos entonces a entrar en el tema que quiero comentar o quiero darle a conocer en esta hora. Los sufrimientos de Cristo. Vamos entonces a entrar en materia con respecto a esto de los sufrimientos de Cristo. En primer lugar, los sufrimientos de Jesús fueron profetizados. Estos sufrimientos se dieron profetizados en el Antiguo Testamento, como estos profetas pudieron dar a conocer que Jesús, el Mesías, iba a morir en una cruz, iba a pasar por sufrimientos muy adversos. Miremos lo que dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Encontramos cómo los sufrimientos de Cristo se dan aquí o se profetizaron. Dichos sufrimientos fueron profetizados de tal manera que se dan a conocer al mundo entero, para poder de que nosotros tengamos el registro de esos sufrimientos de Jesús en la cruz, esos sufrimientos que Él manifiesta ahí. Ahora vamos a mirar entonces lo siguiente. En segundo lugar, estos sufrimientos, que es lo que vamos a mirar, en segundo lugar, dice que fueron dados como ejemplo para ser imitados. Fueron dados para que nosotros los imitemos. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí encontramos ahora entonces que Jesús padeció en su cuerpo, padeció por nosotros para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, que nuestros sufrimientos a causa del Evangelio, a causa de recibir a Jesús, las oposiciones que hay, que a diario nos acontecen como creyentes, son padecimientos en los cuales podemos ver que Jesús sufrió por nosotros y que ahora nosotros los llegamos a sufrir por Él. Es decir, que todo aquello que se opone en contra para nosotros, para que nosotros dejemos de creer, para que nosotros dejemos de avanzar en nuestra fe cristiana, nos traen sufrimientos para que nosotros a veces dejemos nuestra fe, dejemos de creer en Dios, y para que nos conduzcamos a olvidarnos de que Dios está con nosotros.
Notemos que Jesús, aunque sufrió y padeció, Dios estaba allí, porque Él no podía intervenir para poder salvarnos a nosotros. Esos padecimientos que Él sufrió fue nada más y nada menos para que nosotros seamos salvos. Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nosotros nos entregamos a Él, viene un cúmulo de sufrimientos y de padecimientos por causa de la oposición que Satanás hace para que nosotros nos alejemos de Dios y dejemos de creer. Por eso es que muchas circunstancias y muchas adversidades se nos presentan para que se opongan a nuestra fe y para que dejemos de creer en Dios y en su palabra. Tú no puedes dejarte vencer, porque estos padecimientos son pasajeros. Estos padecimientos no son eternos, porque nuestra vida es corta en la tierra, así sean 100 años, pero es corta. Lo importante es que vamos a ir al cielo por causa del sufrimiento de Jesús, por causa de que Él nos salvó, por causa de sus sufrimientos. Ahora nosotros tenemos que pasar también ciertos sufrimientos por causa de la obra de Jesús o por causa de haber creído en Cristo. No podemos decir que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador se acabaron los problemas. Eso es una falacia, es una mentira. Es cuando más oposiciones pueden haber, es cuando más problemas hay. Pero si estamos con Dios, si Él está con nosotros, si creemos, Él nos va a ayudar a soportar todos esos sufrimientos y nos va a dar su bendición y nos va a ayudar a crecer en fe y a fortalecer nuestro espíritu. De manera que podemos avanzar y podemos cada día depositar toda nuestra confianza en Dios y Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a proteger y nos va a dar lo que Él quiere darnos en el diario vivir para poder retornar todos esos sufrimientos en una felicidad. Ser felices en ciertos momentos y ocasiones aquí en la tierra. Podernos bendecir con lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que a veces pasar por esos sufrimientos y padecimientos muy duros que en la tierra podemos vivir. El evangelio no es un evangelio fácil. O sea, la vida cristiana no es fácil. Es un duro vivir cada día, pero con Dios las cosas son diferentes. Por eso Él dice que tenemos que llevar su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Con Cristo podemos hacer grandes cosas. Podemos, aunque suframos, podemos salir adelante y ser fuertes y fortalecidos en el Señor. Pero Él dice entonces que nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al cual dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y dice que cuando le maldecían, Él no respondía de la misma manera, sino que dejaba todo a aquel que juzga con justo juicio todas las cosas. Hay que dejarle a Dios que Él sea el encargado de hacer justicia a favor de aquellos que se oponen, de aquellos que son enemigos de tu vida y que se quieren oponer a que tú desistas. Y más que todo, Satanás, las tinieblas se oponen a que eso suceda, a que tú sigas confiando en Dios. Pero hay que seguir adelante, porque el que padeció por nosotros lo hizo para salvarnos. Ahora nosotros, repito, tenemos que padecer muchas veces, en la mayoría de la vida, por causa del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que a muchos les cuesta. A muchos les cuesta. Y por eso han sido engañados, porque creen de que la vida cristiana es una vida para ser llena de pura felicidad. No, al contrario, tendremos tiempos muy difíciles y duros en nuestra vida. Si no, dígamelo a mí, que llevo más de 30 años en la vida cristiana. Continuamos entonces con el mensaje. Entonces, ahora miremos en tercer lugar,
En tercer lugar, los sufrimientos de Cristo son el único camino que conduce a Dios. Es el único, no hay otro. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, o vivificados en espíritu. Repito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el propósito de Cristo, haber muerto en la cruz, haber padecido una sola vez y para siempre. Por eso es que es muy importante que tú y yo estemos apercibidos de esto. Porque es el único camino. Jesús sufrió para podernos llevar al cielo. Por eso tenemos que aceptarlo. Por eso es que Él nos salvará siempre y cuando, o tú eres salvo siempre y cuando tengamos el reconocimiento de que Él sufrió para llevarnos al cielo. Él sufrió con ese propósito. Nadie podía hacer este sacrificio. Y nadie lo ha hecho, ningún ser humano y ningún ídolo, llámese como se llame, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún falso profeta, ni ningún Buda, repito, ni Mahoma, que es un falso profeta, ni ninguna religión, ninguna creencia puede llevarnos al cielo. La única forma de ir al cielo es a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, los sufrimientos de Cristo sirven como armamento espiritual. Es decir, hay un poder allí, hay poder en ese sufrimiento de Cristo. Puesto que Cristo dice 1 Pedro 4:1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto es muy importante entenderlo, de que Cristo padeció por nosotros en la carne, es decir, en la forma humana, aunque no pecó. Y entonces nos insta y nos dice que tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento de padecimiento en la carne. Tenemos que sacrificar y crucificar muchas cosas terrenales para poder tener la salvación. Muchos deseos carnales, mundanos, que esta naturaleza humana desea y anhela para poder no permitir que entremos al cielo. Por eso necesitamos tener y saber de que los padecimientos de Cristo en la carne fueron para salvarnos a nosotros, para que también tengamos este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, dice entonces que terminó con el pecado. Y si padecemos en esta tierra, vamos a terminar, es decir, tampoco va a habitar el pecado en nosotros. Quinto lugar, los padecimientos de Cristo, por estos padecimientos somos copartícipes de los sufrimientos con Cristo. Es decir, participamos en esos sufrimientos con Cristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 13, dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto está tremendo. ¿Qué significa esto? Que entre más padezcamos en esta tierra por causa del evangelio, porque la gente se pueda burlar, porque el familiar no entienda esto y nos menosprecie, o porque haya una circunstancia difícil, adversa por haber creído en Jesús, que si padecemos con Él, entonces vamos a recibir también una gloria y nos vamos a gozar en el cielo, no la gloria de este mundo, sino que vamos a tener el mismo gozo y gloria con Cristo en los cielos.
Y es ahí donde debemos que nosotros tener esa meta de llegar al cielo y que muy pronto Jesús va a levantar a su iglesia. Muy pronto los muertos en Cristo resucitarán primero y muy pronto los que estemos vivos, si no hemos muerto también, vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire, para recibirlo a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores en el aire y estar siempre con el Señor y vivir una vida llena de gozo y alegría eternal, donde ya no va a haber más sufrimiento ni padecimiento. Yo le animo de que lo hagas a partir de ahora y te consagres al Señor. Continuamos. Sexto lugar, entonces terminamos diciendo que los padecimientos de Jesús deben ser nuestro testimonio. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Aleluya. Necesitamos entonces que esos padecimientos que hubo en Cristo y que estos padecimientos que nosotros también tenemos, entonces también nosotros, va a ser un testimonio para nosotros. Esto va a ser un testimonio para nosotros. Si padecemos juntamente con Cristo, si padecemos, si no nos dejamos llevar por ninguna corriente, si no nos dejamos debilitar por estos deseos carnales humanos, si no nos dejamos llevar por el pecado, vamos a tener un testimonio en el cielo, donde Jesús va a decir: estos fueron los que yo redimí, estos fueron por los cuales yo morí y padecí por ellos, y ellos padecieron por mí, ellos sufrieron por mi causa, sufrieron por haberme aceptado, sufrieron por haberme reconocido como su Señor y como su Salvador. De manera que de aquí en adelante las cosas tienen que cambiar. Esto está a punto de terminarse. La gracia se está acabando. La gracia va a llegar a su fin. Aunque el mundo va a continuar, pero va a venir un tiempo muy angustioso para la tierra, de 7 años muy duros para el mundo entero. Si lo que estamos viendo ahora afecta a mucha gente, aunque quizás tú no has sido afectado aún, pero esto está afectando a mucha gente y las cosas se están dando a pasos agigantados, porque esto está a punto de entrar en un caos total en la tierra. Aunque ya hay un caos en la tierra, las cosas se van a poner más difíciles, porque sin Dios esto sin Dios será un caos. Será un infierno, aunque el infierno es peor que esto aquí en la tierra. De manera que no desista de su fe y afírmate en Dios y en su palabra. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Bendiciones del Altísimo.